vida tiene música. Hoy rompan filas y saquen un oído. Este es el momento de la Escuela de Música de la Universidad para escucharte mejor. Todas las cosas tienen música. El sol. Y como todos los viernes tenemos la posibilidad de conocer, compartir un ratito con los profesores de la Escuela de Música. En este caso está en contacto vía Meet Damián Vincas, que ha sido alumno de la escuela y ahora es profesor de técnicas de armonía y contrapunto. Esto es en la carrera de instrumentos y también de educación musical. Damián, ¿cómo estás? Bienvenido. Buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Le contamos a la audiencia que como buen músico tenía muy organizado un micrófono, mucho más profesional que lo que nosotros logramos armar en casa en nuestros rinconcitos de radio portátil. Bueno, en realidad para nosotros formó parte también de la pregunta constante desde que arrancó esto de la pandemia, toda esta problemática, ¿no? Porque el cómo conectarnos y el cómo transmitir el audio es concretamente en nuestra área un problema vital, se puede decir, ¿no? Es un eje de discusión permanente. De hecho, yo pertenezco a una cátedra y a un grupo de cátedras, digamos, que están coordinadas por el profesor Gabriel Data. Armonía y contrapunto es una de ellas, también es acústica, introducción a la acústica, introducción a los sistemas de sonido, y con un grupo de colegas, él a la cabeza de toda esta actividad, digamos, que son, bueno, Guillermo Jardón, Luis Tamagnini, Pablo Miecki, bueno, un grupo de docentes y colegas y amigos. Desde que comenzó todo este problema de la pandemia y que se pensaba que nos íbamos a conectar de manera virtual casi obligatoriamente, en principio hasta mitad de año pensábamos, pero bueno, después se vio que iba a seguir así y en realidad ahora no sabemos cuándo puede llegar a terminar, por lo menos no hay en lo inmediato un panorama claro de cuándo esto terminará. Entonces el problema que teníamos, uno de los problemas más cruciales es, bueno, está bien, nosotros podemos dar la clase, prendo un micrófono, comparto pantalla, todo bien, pero ¿qué pasa con el audio? ¿Cómo compartimos el audio? Esa pregunta para nosotros es crucial. En el área nuestra, armonía y contrapunto, con el hecho de que una pantalla y un audio medianamente se comparta, bueno, está resuelto, pero hay otras disciplinas y otras materias, digamos, que necesitan de una calidad de audio, de transmisión de una calidad de audio que lamentablemente no la hemos todavía logrado encontrar. Se puede pasar el audio, digamos, por internet, podemos dar una clase en esos términos, pero si uno quiere, por ejemplo, escuchar un paneo entre izquierda y derecha de los dos parlantes y que el docente diga, bueno, ahora escuchan que está en el parlante izquierdo, ahora escuchan que está en el parlante derecho, bueno, en principio todas estas plataformas transmiten en monoaural, o sea que directamente ya eso se pierde. Entonces tenemos que buscarles alternativas, es como tratar de saltar el sistema por el costado y lo probamos infinidad de veces, hacemos reuniones de cátedra muchísimas veces para tratar de probar alternativas, ¿no? A veces algunas son válidas, fructuosas, digamos, otras no, otras quedan ahí en el tintero y se descartan. Todo experimentación. Damián, bueno, estás dando cuenta de aspectos importantes de lo que es el dictado de clase. Cuando hablamos de armonía y contrapunto, ayúdame a entenderlo un poquito más y seguramente la audiencia está en esta misma dinámica. Bueno, hace un ratito fuera de micrófono les contaba o les empezaba a decir que la idea de armonía y contrapunto, lo que se va a estudiar en esta disciplina concretamente es cómo se coordinan los sonidos cuando esos sonidos aparecen simultáneamente. Básicamente es eso, digamos. Después obviamente que hay montones de detalles, pero ¿qué pasa, por ejemplo, si yo tengo dos líneas melódicas que van a estar sonando juntas al mismo tiempo? Es casi como si tuviéramos dos interlocutores hablando juntos. Y me hace acordar, justamente porque vos me
me habías mencionado, el tratar de explicarlo y tratar de poner ejemplos y qué sé yo, me vino a la memoria el famosísimo sketch de Lelutier, de Esther Píscore, ¿no? Cuando Rabinovich y Munstock hablan, todo está construido en base al equívoco que genera la palabra merengue. Para uno el merengue es un postre y para el otro el merengue es una danza, y a partir de ahí, claro, se larga todo ese disparate hermoso que hacen ellos. Y si ustedes recuerdan, el monólogo, o el mejor dicho, el sketch, porque no es un monólogo, el sketch dura bastantes minutos, unos cuantos minutos, pero en un momento dado hay un corte y los dos empiezan a hablar juntos. Uno explica el merengue en tanto postre y el otro lo explica en tanto danza. Y es imposible de entender eso. O sea, sería como una especie de contrapunto feroz, ¿no? Porque ahí ninguna de las líneas es del todo inteligible. En realidad, una de ellas sí lo es, que es la de Rabinovich, porque todo el discurso depende de que yo logre escuchar que él va a decir al final que piensa adornar el merengue postre con una sandía. Entonces, yo tengo que poder, como oyente, escuchar un poco más claro ese discurso, a pesar de que en el medio es bastante difuso, ¿no? Uno va de uno que habla en tanto danza, el otro en tanto postre, cómo se baten las claras, qué sé yo, todo eso es un poco confuso y uno dura un poquito y uno se ríe de toda esa confusión. Pero en el final, en el remate, tiene que estar esa idea un poquito más al frente. Bueno, eso pasa en el contrapunto también. Cuando yo tengo líneas que interactúan entre sí, seguramente una de ellas va a tener una presencia mayor, se la va a escuchar más claramente, otra un poco menos, pero en esa interacción, en ese diálogo que entre las dos líneas o más líneas van a estar haciendo, yo tengo que lograr mantener la inteligibilidad de todos los participantes. Esos discursos, por más que estén superpuestos, en mayor o menor medida se tienen que lograr entender. Y a veces los roles cambian. A veces el rol principal, es decir, el interlocutor principal es uno y a veces es otro. Es como que se van pasando el juego, ¿no? Eso es un poco lo que se estudia en contrapunto. No me voy a poner en detalle de cómo hacer un contrapunto de primera especie, etcétera, etcétera, no viene el caso. Pero en definitiva sería eso, cómo tratar de hacer, cómo establecer algunas pautas para coordinar dos o más líneas que se superponen. Esto tiene que ver en parte con la sensibilidad musical o con las tradiciones culturales de cada sociedad en la que se esté tratando el tema de la música. Mirá, viene muy bien la pregunta porque en realidad la pregunta, llamémosle estética, filosófica, por la superposición y el control de la superposición, es eminentemente una pregunta de Occidente, es europea, digamos, ¿no? Y de ahí la tradición en la cual estamos también nosotros inmersos, porque en definitiva, como bien dice en algún escrito el profesor Dante Grela, que también es profe de la escuela, de la casa, digamos, somos herederos sin herencia casi, ¿no? Nosotros esa sensación de que estamos como a mitad de camino, sentados mal en esa silla que queda apoyada en dos mundos, ¿no? Entre Europa y América, con todo lo que hubo en el medio, no tratando de validar el proceso de colonización, ni mucho menos, pero bueno, sin poder negar una realidad. Y es cierto que esa pregunta por la coordinación de ese mundo es eminentemente una pregunta de Occidente, que se remonta allá lejos en el tiempo, ¿no? A las primeras prácticas polifónicas que tienen que ver con las prácticas dentro del claustro eclesiástico. Ahí es donde en definitiva nace la polifonía tal como nosotros en Occidente la entendemos y la estudiamos. Y de ahí en más, bueno, un sinnúmero de prácticas que fueron acrecentando esa idea, ¿no? Ese principio. Me pongo a pensar que en los motetes isorrítmicos, pero después en todo lo que es el tratamiento de fugas, no sé, Richard Cares y demás, en todo lo que es la obra gigantesca de autores como de los cuales se puede decir que el ícono principal es Juan Sebastián Bach, y de ahí para adelante, bueno, llegando a la actualidad. También mencionabas las dificultades de este momento de pandemia para el dictado de clases. ¿Qué más podemos decir? ¿Cómo hablaste de esta experimentación permanente entre el cuerpo docente para pensar alternativas posibles, más convenientes?
bueno, cuando nos damos cuenta estamos transitando casi todo el año, ¿no? Ya estamos Sí, casi cerrando. Seguramente hay como desde también ya. espacio para una pequeña evaluación que después será más profunda. Mirá, yo rescato lo que pasó en el sentido de que, como cualquier accidente que uno puede vivir en su vida, tiene la posibilidad de reaccionar y tratar de sobrellevar ese problema, ¿no? Y en ese sentido yo rescato la actitud de todo del cuerpo docente que estuvo a la altura de estas circunstancias y también de los estudiantes que sostuvieron a brazo partido toda esta situación que no es para nada fácil, digamos. No es fácil participar, no de una, a lo mejor de 2 o 3 clases seguidas. Yo doy una clase y después doy otra, cambio de tema y demás, y bueno, y termina mi actividad y tengo una pausa, digamos. Pero a lo mejor el estudiante tiene encadenadas 3, 4 clases seguidas. Y eso también es difícil, es complejo. Y también adaptarse al mecanismo de, bueno, de evaluación, a toda la incertidumbre que implica no tengo conexión, se me cayó internet, todo eso, ¿no? Bueno, ya lo sabemos. Pero lo que sí rescato es que dentro de toda esa alternativa, eh, ciertas prácticas de la virtualidad, me parece, y lo charlamos con los colegas, todos estamos de acuerdo en eso, en el sentido de que llegaron para quedarse, son altamente positivas y hay que aprovecharlas, por un lado. Y por otro lado, la cosa que yo rescato, lo que más rescato, es que todo el proceso educativo, todo el proceso, digamos, de enseñanza-aprendizaje, se pudo llevar a buen término. ¿En qué sentido lo digo? Que hemos logrado incluso hasta tomar exámenes finales. Y eso es importantísimo, porque significa que la universidad está viva. Si yo no pudiese, digamos, asegurar alguno de esos pasos, correría el riesgo de decir, bueno, en algún punto el eslabón se rompió, hay algo que no está del todo funcionando y tenemos que esperar a reencontrarnos. Bueno, yo en ese sentido rescato mucho todo el esfuerzo que se hizo y me parece que es un logro enorme haber logrado hacer el arco completo, ¿no? Haber llegado incluso a poder tomar exámenes finales y decir, ese alumno, ese estudiante que llegó a la materia, que la cursó y demás, bueno, también puede egresar, digamos, no de la carrera, sino salir de la materia, digamos, ¿no? Tenerla por aprobada. Cumplir el ciclo, en definitiva. Totalmente. Como vos decís, la universidad está viva y creo que ha mostrado su fase más creativa para enfrentar todo lo que sucedió. Sí, Cada uno de sí, los actores, definitivamente. ¿no? Como mencionabas, siempre en este espacio hablamos del trabajo y la dedicación docente que es extensa y muy profunda, pero también los alumnos han tenido un compromiso muy importante y eso es también muy valioso para que todo este proceso, como vos decís, se cumpla. Damián, volvemos a charlar en otra oportunidad, un gusto, como siempre, las puertas abiertas de ABC. Muchísimas gracias por la invitación y bueno, nada, espero que estemos todos bien. Totalmente, claro que sí. Damián Vincas charlaba con nosotros, integrante de la Escuela de Música, le damos la despedida, cerramos con un...